vez más a quienes nos visitan y están especialmente por primera vez aquí, sean bienvenidos, y a los que nos ven por el YouTube también, sepan, somos la familia MBN, les damos la cordial bienvenida y estamos muy felices de que ustedes estén aquí. Y quiero empezar recordando, y para los que no lo sepan, conocer nuestra misión como iglesia, como ministerio. Y para no serles tan difícil y preguntar por ahí a alguien en específico, van a repetir conmigo 4 palabras que les va a ayudar a grabarse y a recordar siempre nuestra misión. La primera es formas, medios, tiempo y personas. Otra vez. Formas, medios, tiempo y personas. Una vez más, formas, medios, tiempo y personas. Y cuando hablamos de nuestra misión, recuerden que hablamos de todos los posibles. Ahí sí se acuerdan, ¿verdad? Y ahora vamos a conectar eso con las palabras. Entonces, ir de todas las formas posibles, usando todos los medios posibles, en todo el tiempo posible y alcanzar a todas las personas posibles por las que Cristo pagó con su vida. Entonces, si usted recuerda esas 4 palabras, ya tiene la misión grabada. Amén. Entonces, vamos una vez más, ir de todas las formas posibles, usando todos los medios posibles, en todo el tiempo posible, para alcanzar a todas las personas posibles por las cuales Cristo pagó con su vida. Muy bien, entonces este todo incluye, ¿no?, muchas cosas y realmente es así. El Señor nos da la capacidad, nos da los talentos, la estrategia, todo para poder llevar a cabo esta misión de alcanzar a las personas por las que Él pagó con su vida. Y porque precisamente Él ya pagó el precio, tú y yo tenemos esa hermosa responsabilidad, ese hermoso privilegio que lo podemos llevar a cabo. Y hoy también quiero contarles una historia, una parábola que aparece en la palabra y donde el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y les cuenta. ¿Qué les cuenta? Dice que había un hombre rico quien tenía un administrador y lo estaban acusando de que esta persona estaba administrando mal sus bienes, los estaba derrochando. Entonces lo llama y le dice que venga a dar sus cuentas porque ya no va a mantener su puesto. Y esta persona, al verse en esta situación, empieza a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo fuerza para trabajar, me da vergüenza pedir limosna. Tengo que ver la manera de que cuando salga de este trabajo y me quede en la calle, tenga a personas que me reciban en su casa. Y entonces piensa y dice, ya sé qué voy a hacer. ¿Y qué hace esta persona? Dice que este hombre empieza a buscar a cada uno de los deudores de su amo. Y les llama y les dice lo siguiente, a ver, ¿cuánto le debes a mi amo? Y esta persona le dice, la primera, como 100 barriles de aceite. Y le dice, siéntate, escribe 50 y lo despacha. Luego va por el segundo le pregunta lo mismo, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dice, le debo como 100 bultos de trigo. Y el otro, ya, siéntate, escribe 80 y se va. Y así empezó a hacer con cada uno de los deudores. Y la palabra de Dios dice que este amo, al ver a su administrador lo que estaba haciendo, dijo lo siguiente en Lucas 16:8. El hombre rico tuvo que admirar a este hombre pícaro, deshonesto, por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Esto lo dijo Jesús mismo a sus discípulos. Y para bien o para mal, lamentablemente a veces sucede esto, que como hijos de Dios, teniendo a nuestro Padre como el Dios, o sea, el dueño de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia, sin embargo, muchas veces no logramos actuar correctamente o con la inteligencia que el Señor espera. Pero no solo para este tipo de acciones, sino especialmente para ganar almas. Porque como veíamos, el Señor nos rescató y nos llamó ¿a qué? A ser inteligentes para su reino. Y no sé si
si tú, al igual que yo, en algún momento pensó en que no era una persona muy inteligente o que no, eso está muy arriba o está muy lejano a mí, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Porque yo cuando era pequeña creía que mi hermano era el inteligente, ya que él era el primer lugar siempre en su salón, entonces él tenía los diplomas y todo, y yo no. Entonces de alguna manera pensaba que no iba a ser inteligente o no podría alcanzar sabiduría. Pero cuando conocí al Señor entendí una verdad, que es que la inteligencia proviene de Dios. Entonces, si Dios es quien da la sabiduría, quien tiene el conocimiento y la inteligencia, ¿a quién la vamos a buscar? En Dios. ¿A quién le vamos a pedir? A Dios. Entonces, Proverbios 2:6 nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si de alguna manera creemos o pensamos que nos falta un poco de inteligencia, no hay problema, no te preocupes. El Señor tiene suficiente para dárnosla. Solo tienes que pedirla, buscarla en Él. Y precisamente este libro, el libro de Proverbios, este libro fue escrito para que los jóvenes y las personas podamos adquirir sabiduría, disciplina, prudencia, que entendamos el conocimiento, que seamos cuerdos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo te animo a que puedas leer este libro si lo que tú quieres es ser más sabio y más inteligente. Y efectivamente, como les decía, este libro fue escrito por esa razón y ahí en Proverbios 1 lo relata. Y como es Dios quien provee esa sabiduría, tenemos que buscarla en Él. ¿Y dónde? En su palabra, porque allí vamos a ir encontrando todo, en realidad, todos los pasos, todas las instrucciones para poder actuar correctamente. Proverbios es bastante práctico. Nos dice cómo debemos conducirnos con nuestros padres, frente a nuestra sexualidad, frente a las contiendas. Nos va diciendo pautas de lo que debemos actuar respecto a diferentes circunstancias. Pero necesitamos ir a esta palabra para poder ahí conocerla e ir adquiriendo esa inteligencia y sabiduría. Y hablamos de sabiduría divina de Dios, que la que está en la palabra, porque en este mundo nos encontramos en una contraposición con la sabiduría humana. Y la sabiduría humana de este mundo no habla conforme a la palabra de Dios. Dice también la palabra que Dios dispuso que lo conozcamos a Él no por medio de sabiduría humana, sino por medio de la locura de la predicación de la cruz. ¿Por qué dice esto? Porque efectivamente, cuando uno les muestra el mensaje o entiende que Jesús vino por los pecadores, por los malvados, esto va en contra de la lógica, de la razón humana. Pensemos un poquito. ¿Quién de nosotros aquí, o cualquier persona, daría su vida por una persona malvada, cruel, ladrona, asesina, abusadora, mala persona? ¿Alguien diría, sí, yo voy a morir por esa persona? No, al contrario. La juzgaríamos y diríamos que esa persona debería también morir, que necesita juicio, y lo condenaríamos. Pero por otro lado, si se trata de tu hija, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, por esa persona sí daríamos nuestra vida, ¿verdad? En el razonamiento natural, normal, es obvio, por la persona que amamos damos la vida. Pero por una persona que no lo merece, y es que los caminos del Señor son distintos a los nuestros. Por eso dice que sus pensamientos también son más altos que los nuestros. Y aún cuando éramos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y es así como la sabiduría humana se contrapone a la sabiduría divina. También la palabra dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y vamos viendo cómo en este tiempo supuestas filosofías o personas que dicen ser muy inteligentes empiezan a verse de alguna manera en contra de lo que Dios dice. Dice también la palabra que
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y muchos de los filósofos y de los científicos, a quienes muchos de repente admiran por ser grandes pensadores, no creen en Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, de una y otra manera vamos viendo cómo la sabiduría divina no es igual a la sabiduría humana. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar en la palabra la sabiduría para el reino. Y también Mateo 10:16 nos dice, porque debemos ser inteligentes, dice que fuimos enviados como ovejas en medio de lobos, por tanto seamos astutos como las serpientes y sencillos, prudentes como las palomas. Y aquí el Señor nos hace un llamado nuevamente a la inteligencia. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa capacidad de ser hábiles frente al peligro, frente a la oposición y a los malos tiempos que efectivamente estamos viviendo ahora. En lo práctico, si yo deseo alcanzar a mis amistades, a algún grupo de personas y sé claramente y abiertamente que este grupo al que voy a ir a predicar es anticristiano, es ateo o tiene filosofías muy marcadas, yo no voy a ir con mi Biblia en mano y empezar a leer y decirles, mire, la palabra dice, porque obviamente no me van a escuchar, ya estoy poniendo una barrera a algo que ellos no conocen y no voy a lograr ganar esas almas. Pero si por otro lado, con inteligencia, sabiduría y guiados por el Espíritu Santo, mostramos a Dios con gestos de amor, mostramos a Dios con servicio, nos acercamos a ellos para servirles, para buscar y conocer sus necesidades y empezar a suplirlas, créanme que nada se resiste al amor de Dios. Entonces se trata una vez más de que nosotros aprendamos a ser astutos, inteligentes y poder, con la guía del Espíritu Santo, ganar las almas que el Señor desea que ganamos. Por otro lado, también este ejemplo del administrador astuto nos enseña que no debemos detenernos frente a la oposición. Él se iba a ver de alguna manera afectado y ya no iba a tener trabajo y de repente dónde sustentarse, pero vio una manera de reinventarse, de poder seguir sobreviviendo, y así de alguna manera tal vez tú estás intentando ganar a alguno de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros, no lo sé, y puede que se levante oposición. Sin embargo, tú tienes que recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y no podemos detenernos frente a ellos, sino seguir orando, seguir amando, seguir sirviendo, actuando bien, porque en su momento todo lo que nosotros vamos sembrando va a dar su fruto. Entonces, comprendiendo que es el Señor quien da la sabiduría para poder presentarnos en diferentes situaciones, nosotros tendremos una inteligencia que ilumina. ¿Qué significa esto? Vamos a 1 de Pedro 1:13. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. En otras palabras, sé inteligente y pon tu confianza en Jesús. No hay nada más inteligente y sabio, la decisión más correcta que podamos tomar que poner nuestra confianza en Jesús. Porque si estamos con Jesús, estamos con Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y empezamos a tener esa relación con Él, vamos a ir comprendiendo que realmente con Él lo tenemos todo. Y esa inteligencia de poder confiar en Él nos va a llevar a actuar como Él también. ¿Y qué era lo que el Señor hacía? Era venir a salvar a los que estaban perdidos. Y tú y yo nos empezamos a convertir en ganadores de almas. En ganadores de almas que empiezan a buscar todas las formas posibles, en todo el tiempo posible, usando los medios posibles, y así para alcanzar a alguien más. Jesús lo hizo, sus discípulos lo hicieron, Pablo lo hizo así. Dice 1 de Corintios 9:22.
Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Y esto nos da a entender que debemos estar atentos a cómo nosotros poder llevar a las personas a Cristo desde sus lugares. Pablo lo menciona así en este versículo, pero en otra ocasión también sabemos que estuvo frente a autoridades y pudo predicarles el mensaje, estuvo con grandes filósofos y desde allí les hizo conocer al Dios desconocido. Y así, de la misma manera, tú y yo podemos desde el común, el interés de la otra persona, llevarlos al Señor. Pero es que tú y yo aprendamos a estar atentos, a ver cuál es su interés, cuál es su necesidad, y a partir de ello mostrarle que el Señor lo quiere bendecir, que el Señor quiere suplir esa necesidad. Y por otro lado, me gusta contar también en este aspecto el ejemplo de nuestro amigo Daniel, el Paquito. Él tiene una pasión por el mundo otaku. Y él, en su deseo y de esta pasión, el Señor lo llama a también ganar a este grupo de personas. Y con su sabiduría, la sabiduría de Dios, el Señor lo guía a crear un manga. Para los que no son de este mundo, un manga, en otras palabras, es como una historieta, ¿no?, que se cuenta a través de imágenes. Tal vez no estoy dando una definición correcta, pero es para que lo podamos comprender. Y en este manga, no voy a spoilear mucho, pero habla en realidad de un Salvador que llega a una ciudad en un contexto en el que los jóvenes lo pueden comprender y se pueden sentir identificados también. Entonces, él no necesitó salir de ese mundo o apartarse y como decir, ay no, ya no, ellos ahora son satánicos o no sé qué, no. Sino que fue a ese mundo, está en medio de ellos para hacer luz, para sacarlos a través de estas historias que representan muy bien la obra del Señor y así poder alcanzarlos. Y bueno, los que han tenido la oportunidad de hablar con él o ver lo que él realiza con su ministerio, él va a estos eventos donde hacen cosplay y lleva sus historietas, bueno, sus mangas, y está allí tratando de alcanzar a esas personas que al fin de cuentas son personas que también necesitan de Dios. Tal vez están inmersos en esa tribu urbana o grupo de personas porque están buscando identidad, están buscando amor, están buscando atención, donde allí sí lo están recibiendo. Pero tú y yo estamos de repente afuera, mirando desde lejos, cuando deberíamos estar allí, supliendo esa necesidad, entregando ese amor que esas personas necesitan. Entonces, yo te animo a que desde el don que tú tienes, desde el lugar en donde tú estás, puedas aprovechar. De eso se trata el ser inteligentes, de tener esa luz que ilumina. Que nosotros podamos ver cada situación, aprovechar cada momento, cada persona que tú conoces. No es por casualidad que la conozcas, es para que tú le puedas llevar el mensaje. Yo no conozco a tu compañera con la que te sientas en clase, tampoco a tu compañero con el que trabajas, ni a tu esposa, ni a tu hermano, ni a tu primo, no los conozco. Tal vez los llegue a conocer para la gloria de Dios cuando estén aquí. Pero eres tú quien está llamada a poder ganar a esa persona. Y hoy quiero animarte a que podamos a poner en práctica esto. Vamos a pensar en una persona. Ahora piensa en una persona que quieras ganar para el Señor. Tu compañero, tu amigo, tu vecino, tu familiar, no lo sé. Piensa en una persona. Ahora mejor si lo puedes escribir. Aquellos que tienen sus libretitas o en su celular anotan, escribe el nombre de esa persona. Ahora pensemos en cómo voy a ganar a esa persona. No sé, tú sabes si le gusta pasear, la comida. La comida es un buen tip. Un regalito, una visita, una llamada, no sé. Pero tú conoces a esta persona, tal vez llévala a hacer algo que le gusta. Y no es que vas a ir en esa cita o en esa visita llamada a ya darle así todo el mensaje, sino pregúntale cómo está, qué hay en su corazón, descubre cuáles son sus necesidades.
Pregúntale qué te ha estado preocupando en estos días y ahí vas a comprender qué hay en su corazón. Y entonces, ora en ese momento con esa persona por la preocupación que te está contando. Y descubre cómo lo vas a hacer. Y tercero, ¿cuándo? Porque si no, se pasa el día, se pasa la semana, se pasa el mes y no queremos que se pase el año. Entonces ponle fecha. Voy a ir el miércoles, el jueves que tengo libre, no, el sábado. O si es hoy, mejor, porque mañana puede ser tarde. Así que anota allí el nombre de la persona, cómo y cuándo. Amén. Y ahora te invito a que podamos orar para que el Señor nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder alcanzar a esa persona que está en nuestra mente, que la hemos escrito, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí estamos cada uno de nosotros para ser usados para ello. Ponte de pie en señal de disposición y vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más porque tú, Señor, nos viste, nos llamaste, nos escogiste, nos salvaste, Señor. Y hoy podemos disfrutar de tu salvación, de tu perdón y de cada una de las bendiciones que tenemos día a día, papá. Y en esta hora queremos rogarte, Señor, por esa compasión, por aquellas personas que no te conocen. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ser usados por ti. Tú eres, Señor, quien coloca en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Tú vas a, Señor, ayudarnos a ver como tú ves. Tú vas a poner incluso las palabras en nuestra boca, Señor. Solo queremos ser un instrumento tuyo para poder seguir iluminando y ganando almas para ti, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo, sino por el contrario, aprovecharlo, Señor. Que cada persona se haga una meta en mi corazón, que cada persona que conozco también te conozca a ti, Señor. Que ese sea nuestro principal anhelo en nuestro corazón. Que cada persona que conocemos, Señor, pueda conocerte y amarte a ti, papá. En esta hora te rogamos por esa persona que hemos pensado, para que podamos, Señor, hablarle, que nada nos distraiga, que nada nos detenga, que no haya temor, sino que, Padre, con tu Espíritu podamos y lleguemos a completar ese cómo lo vamos a hacer. Y en ese día, Señor, lo podamos cumplir y seas tú viendo una vez más tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, porque nos puedes usar y porque aquí estamos, Señor, rendidos a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.